Hey, you're John Dutton, aren't you? Yep. That's not mine. It's addressed to you. Wait, I don't know what that is. Don't! Casey! Officer down! We got an officer down! Jesus Christ. Casey! Don't you die on me now. Not like this. You hear me? Oh my God. What's happening? I don't know. Just get to the bunkhouse. Fair, moral. Those are words men invented to scare and shame other men from taking back what they've stolen. What about right or wrong? There's no such thing. Yellowstone. ¿Conocéis esa serie? La verdad es que es bastante famosa y bastante impactante. Las pasadas Navidades, Yoli y yo la estuvimos viendo todas las temporadas. Y es interesante, aunque un poco subida de tono de violencia. Para los que no la conocéis, trata de la historia de una familia, los Dutton, propietaria del mayor rancho de Montana, un estado del medio oeste americano. Su reparto lo encabeza Kevin Costner, que interpreta al patriarca de la familia. Su intención es continuar con el legado de todos sus antepasados por más de 100 años que han sido propietarios y pasarlo a sus hijos. Quieren mantener la posesión de las tierras pese a los asedios de distintos grupos económicos que quieren apropiarse de ellas para otros fines. Se desarrolla en el tiempo actual, pero la ley que se impone en la serie es la del lejano oeste, es la ley del más fuerte. Hay peleas, asesinatos, abusos de poder, corrupción, traiciones, extorsiones, represalias, chantajes, conflictos familiares, servidumbres cercanas al esclavismo, fidelidades en el delito más cercanas a códigos mafiosos que a lo que podemos entender por ser fiel a una persona o a una idea. En definitiva, pura y salvaje violencia, tanto física como psíquica. Como habéis podido ver en el tráiler, podía haber traído el tráiler de la 1, de la 2, de la 3, es exactamente lo mismo. Por cierto, ni un atisbo de arrepentimiento, aunque sí remordimientos, sufrimiento y amargura en los personajes, en casi todos los personajes. Infinidad de justificaciones para la violencia. La culpa siempre es de otros, que agreden, y cuando se ejerce solo es para mantener la propiedad o la reputación de la familia. Menciones circunstanciales a Dios, mezcladas además con la madre tierra, o con rituales indios de la tribu que permanece en la reserva colindante al rancho, pese a que el 65% de la población de Montana se consideran cristianos. Imagino que influencia de Hollywood. No voy a contar nada más, no voy a hacer ningún spoiler sobre la serie, y si podéis verla, es interesante. Cuando veía la serie y sus personajes, mi mente se iba a la figura de los reyes medievales o de los emperadores romanos, luchando contra conspiraciones familiares o políticas que querían acabar con su reinado. Qué poquito hemos evolucionado, la verdad. Y como es lógico, me acordé del rey David, que tuvo que esconderse en varias ocasiones, que mantuvo guerras con naciones vecinas, que soportó conspiraciones de sus hijos para arrebatarle el poder, que traicionó a su amigo generando situaciones violentas con incluso resultados de muerte. Pero como vamos a ver en el texto bíblico que vamos a leer, siempre contó con las manos de alguien
que le ayudaron a salir de esos momentos de angustia, desesperación y remordimiento, otorgándole perdón, paz y confianza. Vamos a leer, o podéis verlo en la pantalla, 2 de Samuel 24, del 10 al 19. Entonces le remordió a David la conciencia por haber realizado este censo militar, y dijo al Señor: he cometido un pecado muy grande, he actuado como un necio. Yo te ruego, Señor, que perdones la maldad de tu siervo. Por la mañana, antes de que David se levantara, la palabra del Señor vino al profeta Gad, vidente de David, y le dio este mensaje: ve y dile a David que así dice el Señor: te doy a escoger entre estos 3 castigos. Dime cuál de ellos quieres que te imponga. Entonces Gad fue a ver a David y le preguntó: ¿qué prefieres? ¿Que vengan 3 años de hambre en el país? ¿Que tus enemigos te persigan durante 3 meses y tengas que huir de ellos? ¿O que el país sufra 3 días de plaga? Piénsalo bien y dime qué debo responderle al que me ha enviado. Estoy entre la espada y la pared, respondió David, pero es mejor que caigamos en las manos del Señor, porque su compasión es grande, y no que yo caiga en las manos de los hombres. Por lo tanto, el Señor mandó contra Israel una plaga que duró desde esa mañana hasta el tiempo señalado, y en todo el país, desde Dan hasta Beerseba, murieron 70.000 personas. Entonces el ángel del Señor, que estaba en el lugar donde Arauna el Jebuseo limpiaba el trigo, extendió su mano hacia Jerusalén para destruirle. Pero el Señor se lamentó del castigo que había enviado y dijo al ángel destructor: basta, detén tu mano. David, al ver que el ángel destruía a la gente, dijo al Señor: ¿qué culpa tienen estas ovejas? Soy yo el que ha pecado, soy yo el que ha hecho mal. Descarga tu mano sobre mí y sobre mi familia. Ese mismo día, Gad volvió a donde estaba David y le dijo: sube y construye un altar para el Señor en el lugar donde Arauna el Jebuseo limpia el trigo. David se puso en camino tal y como el Señor se lo había ordenado por medio de Gad. Al leer este texto nos surgen 3 preguntas. Primero, ¿por qué este juicio? Vemos a Dios golpeando a la gente por miles, ¿y por qué tiene que hacer eso? En segundo lugar, ¿por qué esto es un pecado? ¿Qué hay de malo en hacer un censo militar, en contar a los soldados? Y en tercer lugar, ¿por qué esta gracia? ¿Por qué al final Dios no termina de cumplir con el castigo y no golpea a Jerusalén? Vamos con el primer punto. ¿Por qué este juicio? No nos extenderemos mucho en esto. Vemos a Dios enojado por el pecado, golpeando a miles de personas con una plaga. Y esto a veces le genera a la gente un problema mental y dicen: no puedo creer en un Dios como este, un Dios que juzga a las personas, las hiere y las elimina. No puedo creer en un Dios que genera violencia. He hecho un pequeño estudio de los lugares en la Biblia donde Dios juzga a una ciudad, a una nación o hace algún tipo de juicio. Y casi siempre, no siempre, pero casi siempre el juicio de Dios cae sobre la violencia humana. Por ejemplo, en el diluvio, en Génesis 6, se nos dice que la razón por la que Dios juzgó al mundo fue que la tierra estaba llena de violencia. O cuando Dios envía a Jonás a Nínive y dice: a menos que se arrepientan, voy a ir a herir a Nínive en juicio. Se les pide que renuncien a su violencia. Ezequiel nos dice que Sodoma y Gomorra fueron juzgadas por oprimir a los pobres, por violencia hacia los pobres. Por lo tanto, la Biblia nos dice que el juicio de Dios es precisamente el antídoto principal contra la violencia humana. Es el único antídoto contra el veneno de la violencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando realmente somos víctimas de la violencia, es prácticamente imposible no ser absorbido por un ciclo de venganzas y por la amargura, no ser envenenado por la violencia.
como por ejemplo a principios de los 90 en el conflicto serbio-bosnio en los Balcanes, donde un grupo acusaba al otro de haberles agredido en siglos pasados y a su vez el otro decía lo mismo del otro grupo, acusándose mutuamente, envenenándose con la violencia. ¿Y qué decir del conflicto palestino-israelí? ¿No tiene fin este veneno? La Biblia dice que sí, que lo tiene, precisamente que existe el juicio de Dios. Al ser víctimas de una violencia horrible, nos es fácil justificar la violencia. Lo que unos consideraremos una acción terrorista, para otros será la lucha por su libertad o que su pueblo está siendo agredido. La única forma en que realmente se puede responder a la violencia de manera no violenta es sabiendo que hay un Dios que la juzgará. La única creencia lo suficientemente poderosa para detener el veneno en nuestras venas y para que si somos víctimas de la injusticia y la violencia no respondamos con venganza o represalias y más violencia, es saber que algún día Dios arreglará todo y que ningún mal quedará sin reparar. Si creemos simplemente que no hay Dios, o creemos en un Dios solo de amor y no de juicio, entonces nunca podremos escapar de la violencia. Lo primero, pues, que tenemos que entender es que la Biblia presenta el juicio de Dios como un antídoto para la violencia humana. Lo que provoca el juicio de Dios es la violencia, la opresión y la injusticia humanas. Por eso este juicio. Vamos a ver en segundo lugar por qué esto es un pecado. ¿Qué hay de malo en esto? En Números 1 y 2, Dios le dice a Moisés que cuente a los hombres que luchan. Pero aquí en el versículo 10, David dice, entonces le remordió a David la conciencia por haber realizado este censo militar. ¿Es esto lo que enfurece a Dios, que contó los soldados? Los versículos 2 al 4 de Samuel 24 nos aclaran un poco más. Entonces el rey ordenó a Joab y a los comandantes del ejército que lo acompañaban, vayan por todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y hagan un censo militar, para que yo sepa cuántos pueden servir en el ejército. Joab respondió al rey, que el Señor su Dios multiplique 100 veces las tropas y le permita a mi señor el rey llegar a verlo con sus propios ojos. Pero, ¿por qué mi señor el rey desea hacer tal cosa? Sin embargo, la orden del rey prevaleció sobre la opinión de Joab y de los comandantes del ejército, de modo que salieron de su audiencia con el rey para llevar a cabo el censo militar de Israel. ¿Qué hay de malo en esto? Hay dos razones por las que esto está mal. La primera razón es porque Dios lo dice. Cuando un lector moderno lee este pasaje, la primera reacción es que Dios está exagerando. Pero algo está mal simplemente porque Dios lo dice. Incluso si no podemos ver el porqué, incluso si no podemos verle el sentido o el lado negativo de nuestras decisiones. Cuando nuestros hijos son pequeños se resisten a obedecernos y nos llenan de porqués. ¿Por qué quieres que haga esto? ¿Por qué no quieres que haga esto? ¿Por qué lo haré o no lo haré si me explicas el porqué? ¿Qué hay de malo en esto? La única respuesta adecuada que podríamos darle sería decir, hijo, tienes 5 años, eres solo un niño, no admites la diferencia de sabiduría que hay entre nosotros. Hoy en día estamos inmersos en un pragmatismo ético. La forma en que nuestra cultura decide lo que está bien o lo que está mal no es mirando alguna regla. En realidad no creemos en ninguna regla. Decimos que algo está bien siempre que nos haga felices y no lastimemos a nadie, aunque no sepamos si lastimamos a alguien o no. Cuando nosotros nos acercamos a Dios por primera vez y decimos, quiero una relación con Dios,
empezamos a leer la Biblia, a orar, vamos a la iglesia, ponemos nuestra fe en Cristo, pero al leer la Biblia hay algunas cosas que tienen sentido para nosotros, pero hay otras que nos parecen primitivas u ofensivas y no le vemos sentido. A veces nos acercamos cronológicamente a la Biblia, pensamos en cuándo fue escrita y decimos, ay, somos contemporáneos y modernos, eso quizá pasaba entonces, pero ahora... O a veces nos acercamos culturalmente en lugar de cronológicamente. Y desde esa perspectiva cultural, algunas cosas de la Biblia tendrán sentido o no tendrán sentido. Lo que sucede con todos los que nos acercamos a Dios y comenzamos a leer su palabra, independientemente de a qué cultura pertenezcamos, es que no queremos admitir la diferencia de sabiduría. No queremos admitir que somos hijos, niños, y eso es decirlo suavemente, porque la diferencia de sabiduría entre un padre y un hijo no es nada comparada con la diferencia de sabiduría entre Dios y el ser humano. No queremos admitir el papel que desempeñamos, no queremos llegar a ese punto. Si obedecemos a Dios solo cuando su palabra tiene sentido para nosotros, entonces no estamos obedeciendo. Algo es malo porque Dios dice que es malo, ya sea que veamos el lado negativo o no. Eso es lo primero que deberíamos entender al leer este pasaje. Dios está enojado por algo y no tenemos idea de por qué. ¿Y qué tiene de malo? Porque Él dice que está mal. Si estamos dispuestos a hacer su voluntad, con el tiempo tendrá sentido. Pero hay una segunda razón que nos ayudará, creo, a ver por qué Dios se enojó tanto. Israel nunca había tenido un ejército permanente. Recordad que leímos la primera parte del capítulo. Ahí nos dice que no solo estaban contando a los hombres que luchaban, sino que era más bien para alistarlos. Si recordáis, decía, para que yo sepa cuántos pueden servir en el ejército. Israel tenía un ejército defensivo, un ejército de voluntarios, que cuando les atacaban los llamaban y defendían a Israel. Pero como todos sabemos, si tienes un ejército permanente, un ejército listo, dices, bueno, está ahí, usémoslo. En lugar de solo defenderte, puedes empezar a pasar a la agresión. Estoy seguro de que David simplemente pensaba, todo el mundo a nuestro alrededor está tratando de hacernos daño. Así que lo que vamos a hacer es tener un ejército permanente solo para la defensa. Así podremos defendernos más rápidamente. Lo siguiente que pensaría sería, bueno, sí, vamos a defendernos contra las grandes naciones que nos acechan. Pero ¿qué hacemos con las pequeñas naciones que nos rodean? Si las conquistamos, crearíamos una zona de seguridad alrededor nuestro, solo para nuestra defensa, claro. Eso no es una agresión. Pero Dios dice cosas como estas una y otra vez por medio de sus profetas. Isaías nos dice, ay de los que se apoyan en caballos, de los que confían en las multitudes de sus carros de guerra y en la gran fuerza de sus jinetes, pero no toman en cuenta al Santo de Israel ni buscan al Señor. Oseas nos dice, mostraré mi amor al pueblo de Judá y le salvaré, pero no por medio de arco, ni de espada, ni de batallas, ni tampoco por medio de caballos y jinetes, sino por medio del Señor su Dios. Y el Salmo 20 nos dice, estos confían en sus carros de guerra, aquellos confían en sus corceles, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Una de las razones por la que no hacemos todo lo que la Biblia dice, solo porque Dios lo dice, es que no confiamos en Él. Lo que David hizo al pedir el censo militar era decir, para mi seguridad y la de Israel, voy a confiar en mi poder militar y económico, en lugar de en Dios. Dios le dice, no quiero una cultura como esa, no quiero que seáis como todas las demás naciones, porque son más débiles. No quiero que hagáis eso, no quiero una cultura de muerte,
basada en el poder en lugar de en la justicia. No quiero que vayas en esa dirección en absoluto. No lo voy a permitir. Nuestra seguridad está en controlarlo todo. No queremos tener que confiar en Dios. Nos queremos sentir completamente seguros. Queremos confiar en los carros, en el censo, en nuestros logros, en nuestra carrera profesional, en lo que nosotros asumimos como acorde con nosotros en la palabra de Dios. Queremos confiar en esas cosas. ¿Cuál es el pecado que hay aquí? Que no confiamos en Él. Dios dice, si solo me obedeces cuando lo que yo digo tiene sentido para ti, eso significa que no me estás obedeciendo, solo estás de acuerdo conmigo. No confías en mí. No estás admitiendo la diferencia de sabiduría. Estás confiando en ti mismo. Por eso es el pecado. El último punto es ¿por qué se produce la gracia? Quizá en el texto no veamos la gracia inmediatamente, pero si leemos con atención, veremos algo muy interesante. Dios le dice a David a través del profeta Gad, habrá un juicio que caerá sobre esta nación. Esa es la única manera de evitar que esta nación sea igual al resto de naciones. Es la única manera de salvar a tus vecinos de ti. Así que puedes elegir entre 3 opciones. 3 años de hambre, 3 meses de derrotas militares o 3 días de plaga. La elección de David es, quiero los 3 días de plaga. En los versículos 15 y 16 dice, por lo tanto el Señor mandó contra Israel una plaga que duró desde esa mañana hasta el tiempo señalado. Y en todo el país, desde Dan hasta Beerseba, murieron 70.000 personas. Entonces el ángel del Señor, que estaba en el lugar donde Arauna el Jebuseo limpiaba el trigo, extendió su mano hacia Jerusalén para destruirla. Es decir, que el tiempo señalado aún no había concluido. Jerusalén no había sido tocada. Por alguna razón, Dios se apiada. Dios no cumple su castigo. No exige la pena completa que ya había sido prescrita. ¿Por qué? ¿Por qué se apiada Dios? ¿Por qué esta gracia hacia David? ¿Por qué Dios hace esto? La respuesta es que David hace 3 cosas. Lo primero que hace es arrepentirse. En el versículo 10 vemos, entonces le remordió a David la conciencia por haber realizado este censo militar. Y dijo al Señor, he cometido un pecado muy grande, he actuado como un necio. Yo te ruego, Señor, que perdones la maldad de tu siervo. Otras versiones dicen, le pesó en su corazón. En el original significa que le dolió el corazón a David. ¿Recordáis cuando David tuvo el problema con Betsabé y Urías? Tras la muerte de Urías, David estaba en su trono pensando, me he salido con la mía. Dios tuvo que enviar al profeta Natán a mostrarle a David su pecado. Y solo entonces David dijo, he pecado contra ti. Sin embargo, aquí se produce algo completamente diferente. Se arrepiente cuando todavía no ha llegado ningún profeta, sin que haya habido ninguna revelación de Dios, ni ningún juicio. Ni siquiera ha habido consecuencias. Pero el corazón de David comienza a dolerle. ¿Sabéis qué significa eso? Que hay un progreso en David. Si pensamos que a medida que crecemos en la fe, nos arrepentimos cada vez menos, estamos equivocados. Cuanto más crecemos espiritualmente, más rápido y con más frecuencia nos arrepentiremos. Si ponemos nuestra confianza en nuestra moral, en nuestro historial, en comportamiento ético, que nuestra vida espiritual disciplinada moralmente hará que Dios nos bendiga, que conteste a nuestras oraciones, que nos lleve al cielo. Siempre que hagamos algo malo, algo por lo cual deberíamos arrepentirnos, será traumático, será muy doloroso. Sentiremos que nos estamos desmoronando psicológicamente. Necesitaremos salvar las apariencias. No podremos admitir lo que hemos hecho y normalmente
necesitaremos que alguien nos dé un palo en la cabeza para que lleguemos al arrepentimiento. Nuestra autoimagen, nuestra identidad, nuestra confianza estará basada en la seguridad de nuestro buen historial. Pero el arrepentimiento verdadero significa decir, tengo un historial terrible, y eso nos cuesta decirlo. Sin embargo, si creemos en el Evangelio, que somos pecadores y que a pesar de nuestros fracasos somos salvos estrictamente por gracia, debido a lo que Jesús hizo por nosotros, cuando eso vaya arraigando profundamente en nuestros corazones, cada vez necesitaremos menos salvar las apariencias. Cada vez necesitaremos menos escondernos y quedar bien con nosotros mismos o con los demás. Y nos arrepentiremos más rápido y más a menudo. En lugar de traumatizarnos y desmoronarnos, el arrepentimiento nos llevará más profundamente a la fuente de nuestro gozo, que es la gracia de Dios, a pesar de nuestros fracasos. Lo que termina sucediendo es que el arrepentimiento se convierte en algo que endulza nuestra vida en lugar de amargarla. La primera razón, pues, del porqué de esta gracia es que David se arrepiente. La segunda razón por la que viene esta gracia es que David abandona su ídolo. David había hecho un ídolo del poder. Él no estaba poniendo su confianza en Dios. La estaba poniendo en su poderío militar y económico. Cuando el profeta viene y le dice lo que Dios le ha dicho y le da 3 opciones, hambruna, derrota militar o plaga, al leer esto yo pensé, qué listo David. Tomó la plaga porque era la más corta. O sea, 3 años, 3 meses, 3 días, aceptaré la plaga. ¿Qué tan mala puede ser? Total, son 3 días. Pero eso no era lo que él pensaba. No era eso en absoluto. Él lo dice en el versículo 14. Pero es mejor que caigamos en las manos del Señor porque su compasión es grande y no que yo caiga en las manos de los hombres. Si hubiera habido una hambruna, debido al empobrecimiento, habría caído en manos de sus enemigos. Si hubiera tenido derrotas militares, habría caído en manos de sus enemigos. David finalmente se pone en las manos de Dios, donde debería de haber estado todo el tiempo, porque dice, solo en las manos del Señor encontraré misericordia. Aquí hay un principio profundo. Si hacemos un Dios de cualquier cosa que no sea el Dios verdadero, nunca encontraremos misericordia en ese Dios. Si nuestro Dios es la familia, como el tráiler que hemos visto, si nuestra fuente principal de significado, seguridad y amor es tengo una gran familia, mi familia me ama, he criado buenos hijos, si nuestra familia se desmorona, eso nos castigará, siempre nos castigará. Nos hará pensar, fracasaste, eres un mal esposo, una mala esposa, una mala madre, un mal padre, unos malos hijos. Lo mismo si ese Dios está en las expectativas de los padres, en la carrera profesional, en los logros académicos, en el poder, en el dinero, en la fama, en la iglesia, etc. Cualquiera de esos dioses, cuando sintamos que no son satisfactorios, cuando no alcancemos las expectativas, nos castigarán y nos sentiremos fracasados y desmoronados. La Biblia es inteligente al respecto cuando dice, los ídolos no son reales. Tienen ojos pero no pueden ver, tienen brazos pero no pueden levantarte. No son reales, no son personas, son abstractos, son objetos. Eso significa que si haces que cualquier cosa que no sea el Dios verdadero sea tu Dios, no podrá morir por ti, no podrá amarte, no podrá perdonarte si le fallas. Te triturará hasta dejarte en el suelo. Solo las manos de Dios son manos misericordiosas. Y David lo sabía. David sabía, si me pongo en manos de los enemigos, me quitarán todo. Pero solo Dios se apiadará. Solo Dios tendrá misericordia. El Dios verdadero es el único Dios de nuestra vida
que nos satisfará. Y si le fallamos, puede perdonarnos. Entonces David abandona su ídolo, el ídolo de su poder, y comienza a confiar en Dios nuevamente. La tercera razón para el arrepentimiento, para la gracia, es que ofrece un sustituto. El texto nos dice: entonces el ángel del Señor, que estaba en el lugar donde Arauna el Jebuseo limpiaba el trigo, extendió su mano hacia Jerusalén. Pero en Primera de Crónicas 21, 16, 17 nos especifican aún más. David alzó la vista y vio que el ángel del Señor estaba entre la tierra y el cielo, con una espada desenvainada en la mano que apuntaba hacia Jerusalén. Y David, más adelante dice, y David dijo al Señor: ¿qué culpa tienen estas ovejas? Soy yo el que ha pecado. He actuado muy mal. Descarga tu mano sobre mí y sobre mi familia, pero no sigas hiriendo a tu pueblo. Lo que está diciendo es: sí, sé que mi reinado está yendo mal y mi sociedad se está volviendo militarista y materialista, pero yo soy el máximo responsable. Hiere al pastor para que las ovejas queden libres. Y Dios dice: bueno, está bien, estás ofreciendo un sustituto. De acuerdo, pero no le quita la vida a David, sino que a través del profeta le dice: sube y construye un altar para el Señor en el lugar donde Arauna el Jebuseo limpia el trigo. En el versículo 25 de 2 de Samuel 24 nos dice, allí construyó un altar al Señor y ofreció holocaustos y sacrificios de comunión. Entonces el Señor tuvo piedad del país y se detuvo la plaga que estaba afligiendo a Israel. Pero todos sabemos intuitivamente que los sustitutos animales no pueden lidiar con el mal del mundo. ¿Sabéis lo que sucedió también en el monte Moria? Que es donde está reflejada esa escena. En 2 de Crónicas 3:1 leemos lo siguiente: Salomón comenzó a construir el templo del Señor en el monte Moria, en Jerusalén, donde el Señor había aparecido a su padre David. Lo construyó en el lugar que David había destinado, esto es, en el lugar donde Arauna el Jebuseo limpiaba el trigo. El lugar donde se construyó el templo, donde se realizaron todos esos miles o millones de sacrificios de animales sustitutivos, fue en la era de Arauna el Jebuseo. Algunos comentaristas señalan que cuando Dios ve al ángel del Señor de pie en la cima de ese monte con su espada extendida hacia Jerusalén, Dios se entristece. Una palabra que en realidad tiene las implicaciones de llorar. Y dice: basta, detén tu mano. Siglos antes, Abraham estaba de pie en la cima de ese mismo monte, con su cuchillo extendido sobre Isaac. Y Dios dijo en ese momento: basta, detén tu mano, no pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño. Ahora sé que temes a Dios porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Luego proporcionó un sacrificio que era un sustituto, un carnero. Siglos después, otra persona está de pie en la cima de ese monte con una espada y Dios dice nuevamente: basta, detén tu mano. Aquí hay un sustituto. ¿Pero cuál es el sustituto? De nuevo, solo un montón de animales. Quizá Dios se entristece porque sabe a lo que apuntan esas situaciones repetidas. Apuntan al David supremo. Apuntan a la situación suprema en la que la espada de la justicia de Dios estaba cayendo sobre alguien. En la cruz cayó sobre Jesucristo y no hubo nadie que dijera: detén tu mano. La espada de la justicia de Dios, el castigo por todos nuestros pecados, fue pagado allí mismo. Él fue nuestro sustituto. ¿Tenemos problemas con la confianza? ¿Tenemos problemas para confiar en Dios en los momentos en que todo parece carecer de sentido?
¿Tenemos problemas para confiar en los tiempos de Dios? ¿Esperamos y esperamos y Dios parece habernos abandonado? Pongámonos en las manos del Señor. No hay manos más misericordiosas. Confiemos en Él. ¿Por qué meteríamos prisa a alguien así? ¿Por qué desconfiaríamos de alguien así? Si alguien nos dijera, tienes que confiar, tienes que obedecer a Dios, porque es mucho más sabio que tú, diríamos, está bien, me rindo. Pero si nos dijera, tienes que confiar en Dios, porque mira lo que ha hecho por ti, ¿cómo podríamos desconfiar de alguien que ha hecho eso por nosotros? Como dice Pablo en Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Dios se aflige por nuestro pecado. El corazón de Dios se llena de dolor por nuestro pecado. Cada acto de maldad inflige dolor y arranca lágrimas a Dios. Pero las lágrimas de Dios son el secreto de la confianza, el secreto para deshacerse de nuestros ídolos, el secreto del arrepentimiento que nos lleva al gozo, el secreto de todo. Oremos. Padre, te damos gracias porque nos has mostrado este momento culminante de la vida de David. Como nosotros, él no era una persona perfecta, no estaba cerca de ser una persona perfecta, pero era un gran arrepentido. Y como resultado, la gracia fluyó en su vida, en las vidas de las personas que lo rodeaban, en su pueblo y su nación. Te damos gracias por eso. Te pedimos que nos muestres cómo confiar en ti, aunque a veces las cosas que dices y las cosas que nos pasan parezca que no tienen sentido. Te pedimos ponernos en tus manos, Señor, porque sabemos que en última instancia serás misericordioso y juez de todo lo que sucede, para que podamos tener paz. Necesitamos paz, necesitamos ponernos en tus manos, Señor. Solo en tus manos encontraremos misericordia y paz. Ayúdanos a hacerlo ahora. En el nombre de Jesús. Amén.